La noche anterior llovió con fuerza, y al abrir la puerta por la mañana, una ráfaga de aire frío golpea la cara sin avisar. Huyen sale al patio trasero, y al mirar hacia la valla el corazón se le encoge. La estructura del huerto, que habían montado el día anterior, está inclinada. Las cuerdas han cedido, la tierra está blanda, y basta otro golpe de viento para que todo se venga abajo. Ye sale enseguida aún abrigándose y lo ve claro desde el primer momento. Si no lo arreglan, ya la estructura se romperá por completo. Pero nada es fácil. Faltan estacas, no hay piedras a mano, el camino hasta la acequia está resbaladizo, y el frío cala en los huesos. Además, Ye acaba de recuperarse de una enfermedad. Huyen se preocupa, duda, pero Ye insiste en ir a buscar piedras para salvar la estructura. Quédate a verlo, porque en medio del frío y el barro, cuando parece que no hay salida, encuentran una solución sencilla y eficaz que devuelve todo a su sitio y deja el corazón calentito. A primera hora de la mañana siguiente, el cielo sigue cubierto y el frío se nota todavía más que el día anterior. El viento baja sin avisar y el suelo, empapado por la fuerte lluvia de la noche, sigue blando y resbaladizo. El patio aún no se ha secado y cada paso hay que darlo con cuidado. Huyen sale de casa abrigada y casi de forma instintiva dirige la mirada hacia la valla del fondo, donde el día anterior habían levantado con tanto esfuerzo la estructura para las plantas trepadoras. Nada más verla siente una preocupación difícil de ignorar. Algo no está bien. La estructura no ha caído, pero tampoco se mantiene firme como debería. El corazón se le encoge un poco al pensar que todo el trabajo del día anterior podría haberse echado a perder tan rápido. Se queda quieta unos segundos, observando en silencio, como si así pudiera evitar que el problema fuera real. Poco después, Ye sale de casa y se pone la chaqueta mientras camina hacia el huerto. Mira la estructura con atención sin decir nada al principio. Da unos pasos alrededor, toca uno de los postes, comprueba las cuerdas. Tras unos segundos confirma exactamente lo que Huyen ya temía. Varios de los postes de la base se han aflojado con la lluvia y las cuerdas han perdido tensión. La tierra demasiado blanda ya no sujeta como antes. Si llega otra ráfaga fuerte de viento, todo podría inclinarse aún más o incluso venirse abajo. Huyen suspira. No es solo cansancio físico, es también esa sensación de frustración que llega cuando el esfuerzo todavía está fresco y ya hay que volver a empezar. Ayer apenas habían terminado y aún estaban contentos con el resultado. Hoy, en cambio, la realidad les recuerda que en el campo nada está garantizado. El clima manda y a veces obliga a rehacer lo que parecía ya hecho. Sin embargo, Ye no se detiene en la queja. Con un tono tranquilo, casi natural, dice que si algo está duro, se arregla. Y si no está seguro, se hace de nuevo para que quede firme de verdad. No lo plantea como un problema, sino como parte del proceso. En su manera de hablar no hay prisa ni enfado, solo aceptación. Sus palabras ayudan a aliviar un poco la tensión. Huyen lo mira y asiente. Sabe que tiene razón. En el campo el trabajo rara vez se hace una sola vez. A veces hay que corregir, reforzar, repetir. No porque se haya hecho mal, sino porque la naturaleza pone a prueba cada decisión. Ambos se quedan un momento más observando la estructura, pensando en cómo solucionarlo. El viento sigue soplando y el suelo húmedo no facilita las cosas. Además, Ye aún se está recuperando de su enfermedad, algo que Huyen no puede dejar de tener en cuenta. No quiere que se esfuerce demasiado, pero tampoco quiere ver cómo todo se estropea por no actuar a tiempo.
Ese instante resume bien su día a día. No hay dramatismo, pero sí muchas pequeñas decisiones que tomar. Saber cuándo insistir, cuándo corregir y cuándo volver a empezar. El huerto no es solo un lugar donde crecerán verduras, sino también un espacio donde se refleja su forma de vivir, paciencia, constancia y la capacidad de adaptarse. Aunque todavía no han empezado a reparar nada, ambos saben que lo harán. No hoy ni mañana se resolverá todo, pero paso a paso. La estructura podrá reforzarse, la tierra volverá a asentarse, y las plantas con el tiempo crecerán. En medio del frío y el cielo gris no hay grandes palabras ni promesas. Solo dos personas frente a un problema sencillo pero real, dispuestas a arreglarlo sin rendirse. En ese gesto cotidiano, casi invisible, se encuentra una lección clara en la vida como en el campo. No siempre basta con hacerlo una vez. A veces hay que volver a ajustar y seguir adelante con calma. Los dos se toman un momento para revisar la estructura con más calma. Recorren uno a uno los postes, los empujan ligeramente, observan cómo responde la tierra. Pronto se dan cuenta de cuál es el verdadero problema. No se trata solo de que la lluvia haya aflojado el suelo, sino de que faltan postes de refuerzo. Y sobre todo piedras que ayuden a fijar bien la base. Con la tierra tan blanda después de la tormenta, los postes no agarran con fuerza, y basta un poco de viento para que todo se incline. Huyen levanta la vista y mira hacia la acequia que queda a cierta distancia. Allí sabe que hay piedras grandes perfectas para calzar los postes. Pero el camino hasta allí no es fácil. El suelo está resbaladizo, el aire es frío y húmedo, y el simple hecho de pensarlo ya le produce inquietud. Mira a Ye con preocupación, recordando que todavía no se ha recuperado del todo de su enfermedad. Ye, sin embargo, no duda demasiado. Tras observar la estructura una vez más, toma una decisión clara: irá a buscar las piedras. Dice que si no refuerzan la base, ahora el siguiente golpe de viento puede echar por tierra todo el trabajo. No lo plantea como un sacrificio, sino como algo necesario. Huyen propone ir con él, pero Ye niega con la cabeza. Le pide que se quede en casa y se encargue de otras cosas igual de importantes: volver a tensar las cuerdas, preparar el cuchillo, dejar listas las cuerdas nuevas. Le insiste en que no se moje demasiado, que el frío y la humedad no perdonan, y que no quiere que se resfríe. Su tono es tranquilo pero firme, como quien cuida sin necesidad de elevar la voz. Huyen acepta a regañadientes. Sabe que discutir no cambiará nada, y que de algún modo ambos están haciendo lo mismo: protegerse el uno al otro. Mientras Ye se pone en camino, ella regresa al patio y empieza a trabajar. Ajusta los nudos, recoge las cuerdas flojas, prepara las herramientas. Sus manos se mueven rápido, pero su mente no deja de pensar en él. Mientras tanto, Ye avanza por el camino húmedo. Cada paso requiere atención. El barro se pega a los zapatos, el frío cala en las piernas y el viento atraviesa la ropa. Llega hasta la acequia y empieza a buscar piedras adecuadas, ni demasiado pequeñas ni imposibles de mover. Se agacha, las levanta, las arrastra como puede. El esfuerzo se nota enseguida. Respira hondo, hace pequeñas pausas, pero no se detiene. El trayecto de vuelta se hace pesado. Cargar piedras con el suelo resbaladizo no es fácil y el cuerpo aún no está al 100%. El frío le entumece las manos y los brazos le pesan, pero sigue adelante. No quiere imaginarse la estructura caída, los postes en el suelo y el trabajo perdido. Esa imagen es suficiente para empujarlo a dar un paso más. Desde casa, Huyen sale a mirar de vez en cuando.
No dice nada, pero en su gesto se nota la inquietud. Cuando ve a Ye regresar cargado, siente una mezcla de alivio y preocupación. Se acerca para ayudarlo a dejar las piedras en su sitio sin reproches, sin palabras innecesarias. Ambos saben que todavía queda trabajo por hacer, pero también saben que ya están un paso más cerca de solucionarlo. La estructura no se ha rendido y ellos tampoco. En medio del frío, del barro y del cansancio, hay algo que lo sostiene: la determinación de no dejar que lo construido se venga abajo tan fácilmente. Cuando Ye regresa cargando las piedras, Huyen ya ha avanzado todo lo posible. Ha vuelto a tensar varias cuerdas que se habían aflojado con la lluvia y ha colocado algunos trozos de bambú a modo de apoyo provisional. No es una solución definitiva, pero al menos evita que la estructura siga cediendo. Se miran un instante sin decir mucho y enseguida se ponen manos a la obra. Empieza entonces el verdadero rescate del emparrado. Colocan las piedras alrededor de cada poste, encajándolas con cuidado para que la base quede firme. No se trata de amontonarlas sin más, sino de calzarlas bien buscando el equilibrio justo. Después clavan postes adicionales, formando una especie de estructura en forma de A que refuerza el conjunto. Cada golpe se da con cuidado, midiendo la fuerza sin prisas. Huyen se encarga de volver a tensar las cuerdas. Las estira hasta que quedan rectas y vuelve a atarlas, esta vez con nudos dobles para que no se aflojen con facilidad. Comprueba una a una, tirando suavemente para asegurarse de que aguantan. Mientras tanto, Ye ajusta los postes y revisa que todo quede alineado. No hablan demasiado. El trabajo fluye con gestos y miradas, como si ambos supieran exactamente qué hacer. Para terminar, Huyen esparce un poco más de paja alrededor de los surcos y vuelve a aporcar la tierra. Así evita que el agua siga llevándose el suelo y protege las semillas recién plantadas. Sus manos están frías y algo entumecidas, pero no se detiene hasta dejarlo todo en orden. Cuando acaban, los dos dan unos pasos atrás y observan el resultado. El emparrado sigue siendo nuevo, sencillo, sin adornos, pero ahora se mantiene recto y se ve mucho más sólido. No es perfecto, pero transmite seguridad. El esfuerzo ha dado resultado. Se toman un momento para descansar. El viento sigue soplando, pero ya no parece tan amenazante. En ese silencio breve, Huyen recuerda en voz baja una frase que Ye dijo el día anterior, medio en broma, que si el emparrado se mantenía en pie, la casa también se mantendría. En su momento le hizo gracia, pero ahora, después de lo ocurrido, la frase ha cobrado otro sentido. Se le ha quedado grabada. Ye sonríe al oírla repetirla. No se lo toma como algo solemne. Dice que precisamente porque no tienen mucho, es importante cuidar bien lo poco que han construido. Que todo lo que cuesta levantar merece ser protegido, reforzado, mantenido con paciencia. No habla de grandes cosas, sino de lo cotidiano: una estructura de bambú, un huerto pequeño, una vida sencilla. Huyen lo escucha y asiente. Luego le responde con una frase aún más simple, pero igual de clara, que lo único imprescindible es que él esté bien, que no se exceda, que no se esfuerce más de la cuenta. No hay reproche en sus palabras, solo preocupación. Para ella nada tiene sentido si la salud se resiente. Ye no discute. Sabe que tiene razón. Se encoge un poco dentro de la chaqueta, respira hondo y vuelve a mirar el emparrado. Ahora se mantiene firme, como si hubiera superado su primera prueba. En medio del frío y del barro, lo que queda no es solo una estructura reforzada,
sino la sensación de haber afrontado juntos una dificultad inesperada. No se han rendido, no han dejado que el problema creciera. Han buscado soluciones simples, prácticas, nacidas de la experiencia y del cuidado mutuo. Ese momento resume mucho más que una mañana de trabajo. Resume una forma de vivir, hacer lo que se puede con lo que se tiene, corregir cuando algo falla. Y sobre todo cuidarse el uno al otro en el proceso. El emparrado volverá a enfrentarse al viento y a la lluvia, pero ahora tiene una base más fuerte. Y ellos también. La lluvia no termina de irse. Sigue cayendo fina constante, así que Huyen y Ye deciden refugiarse bajo el alero de la casa para aprovechar el tiempo y avanzar en lo que aún queda por hacer. No es un descanso propiamente dicho, sino una pausa activa de esas en las que el cuerpo descansa un poco, pero las manos siguen trabajando. Huyen saca un pequeño montón de semillas y varios recipientes improvisados, hechos con bolsas viejas reutilizadas como macetas. No son nuevas ni bonitas, pero cumplen su función. Entre los dos van rellenándolas con tierra, apretándola ligeramente para que quede firme. Luego colocan las semillas con cuidado y las cubren con una capa muy fina de ceniza del fogón. Es un gesto aprendido, sencillo pero eficaz, que ayuda a proteger la semilla y favorece la germinación. Ye comenta que es mejor empezar así, dejando que las semillas broten primero bajo techo. De ese modo, cuando salga el sol y el terreno esté en mejores condiciones, solo tendrán que trasplantarlas. Se desperdician menos semillas y las plantas salen más fuertes. No es una técnica complicada, pero sí práctica, nacida de la experiencia y de no poder permitirse tirar nada a la ligera. La mañana avanza sin darse cuenta. El sonido de la lluvia acompaña el trabajo, creando un ritmo lento y constante. No hablan demasiado, pero tampoco hace falta. Cada uno sabe qué hacer. Huyen se concentra en las semillas, Ye en que todo quede bien ordenado y protegido de la humedad excesiva. Cuando llega el mediodía, el frío empieza a sentirse de nuevo en el estómago. Huyen entra a la cocina y prepara una olla con comida caliente, algo sencillo pero reconfortante. El vapor empieza a llenar el espacio, y el olor invita a sentarse. Ye, mientras tanto, prepara agua de jengibre, consciente de que el cuerpo aún necesita calor después de la mañana húmeda y fría. Comen despacio en silencio, disfrutando del calor que baja poco a poco por el cuerpo. No es una comida especial, pero cumple su función: dar energía y devolver fuerzas. Afuera la lluvia sigue cayendo, pero dentro el ambiente es tranquilo. Después de comer, Ye saca de su bolsillo una pequeña bolsa con monedas. Es el fondo de la moto, ese ahorro humilde que han decidido construir poco a poco. Sin decir mucho, añade algunas monedas más y vuelve a guardarlo. Comenta que hoy, al haber logrado arreglar la estructura del huerto, siente que también han enderezado un poco sus planes. No será rápido ni fácil, pero si siguen guardando de a poco, algún día podrán moverse sin tanta dificultad. Huyen lo escucha y asiente. No hace grandes comentarios, pero entiende perfectamente lo que quiere decir. En su vida nada ha llegado de golpe. Todo se ha construido a base de pequeños pasos. Antes de entrar en casa, ambos se detienen un momento bajo el alero y miran hacia el huerto. La estructura, reforzada con piedras y cuerdas bien tensadas, se mantiene firme pese a la lluvia y al viento. Ya no se inclina. No parece amenazante, sino resistente. Es una imagen sencilla pero cargada de significado. Huyen se queda mirándola un poco más. Piensa casi sin palabras que para que las plantas crezcan, hace falta una base sólida.
y que con las personas pasa lo mismo. Cuando uno se mantiene firme, la casa también se mantiene en pie. No es una reflexión profunda ni elaborada, solo una certeza tranquila que le cruza la mente. La escena final es simple. Un huerto que aguanta la lluvia unas semillas, esperando brotar una bolsa con monedas guardadas, y dos personas que sin grandes discursos siguen avanzando. No saben exactamente cuándo llegarán los frutos, ni cuándo se cumplirán los planes. Pero saben algo importante: mientras sigan cuidando lo que tienen y caminando juntos, el esfuerzo valdrá la pena. En medio del frío y la lluvia, esa certeza es suficiente.